Bueno, muy buenos días. Vamos a empezar con la lectura del comunicado del Grupo Política Monetaria y después, bueno, obviamente vamos a responder las preguntas y consultas que ustedes tengan. En el primer trimestre de 2019, el crecimiento de Estados Unidos y de la zona euro volvió a acelerarse respecto al trimestre anterior. Sin embargo, aunque sustentada por mercados laborales estrechos, políticas monetarias todavía flexibles y con estímulos en algunos países como China, se espera que el crecimiento económico mundial pierda fuerza este año, con una expansión probable de un 2,9%. Por su parte, la inflación en las economías avanzadas se mantiene bajo control. En Chile, en el primer trimestre de 2019, se desaceleró el crecimiento económico. Si bien se mantienen holguras de capacidad que mantendrán la inflación anual en la parte baja del rango meta en los próximos meses, es necesario monitorear estrechamente su dinámica futura. En este contexto, el GPM propone mantener la tasa de política monetaria en su actual nivel de 3%, a la espera de nuevos antecedentes sobre la actividad económica interna, la dinámica de la inflación, las expectativas de inflación y la evolución del escenario económico mundial. En Estados Unidos, el crecimiento económico se aceleró considerablemente en el primer trimestre de este año, alcanzando un 3,2%, gracias al incremento de las exportaciones netas y la acumulación de inventarios. Los indicadores más recientes sugieren un repunte tanto en la inversión privada como en el consumo. Las tasas de interés más altas, a pesar de la reciente interrupción del proceso de ajuste monetario de la Reserva Federal y el crecimiento global más lento, constituyen vientos en contra del crecimiento de Estados Unidos. Además, la incertidumbre comercial debería persistir este año, a la vez que deberán desaparecer los efectos del estímulo fiscal, frenando el crecimiento. Se estima que el PIB de Estados Unidos se expandirá un 2,4% en el año 2019. A su vez, la inflación anual continúa por debajo del 2%, mientras que la inflación subyacente anual ha venido cayendo gradualmente hasta alcanzar 2% en marzo pasado. Sin embargo, el cierre de brechas continúa y el desempleo ha caído a un mínimo histórico, lo que amplía el riesgo inflacionario futuro. En la zona euro, la economía creció un 1,5% en el primer trimestre. Las expectativas económicas han venido cayendo, exhibiendo en marzo su peor registro en más de 2 años, mientras que la producción industrial cayó en febrero y el PMI manufacturero se mantuvo en territorio contractivo en los meses de marzo y abril pasado. Los problemas en el ámbito político continúan, ya que si bien la Unión Europea aprobó recientemente una extensión a la fecha de salida del Reino Unido, persiste la incertidumbre sobre cómo y en qué momento ocurrirá el Brexit. Para la zona euro se espera un crecimiento de 1,2% en 2019, lo que representa una desaceleración que estará influido por un entorno externo más desafiante, expectativas negativas y un sector manufacturero más débil. Pero con la inflación contenida, un cierto relajamiento fiscal y una política monetaria acomodaticia deberían proporcionar algo de alivio. Los riesgos se derivan de una desaceleración mayor a la esperada en China, los problemas políticos y el proteccionismo en aumento. Estos conflictos comerciales actúan como un freno a la inversión y al crecimiento global. En Japón, el pulso al crecimiento probablemente se moderó en el primer trimestre del año, principalmente debido al incremento de la demanda global. Con todo, se espera que el crecimiento económico mundial pierda fuerza este año y alcance un 3% y un 3,1% en 2020, de acuerdo a consensos. El crecimiento de la economía chilena ha sido más lento de lo esperado en los primeros meses del año, registrando una expansión anual de 1,9% en marzo, cifras que están influidas por la menor producción minera y la alta base de comparación. Sin embargo, en el margen, el mercado ha revisado a la baja su previsión de crecimiento, situando su estimación en 3,3%, de acuerdo con la información más reciente en relación a las expectativas económicas. Por otra parte, el mercado laboral en marzo registró un mayor crecimiento del empleo y de la fuerza de trabajo, alcanzando variaciones de 1,2% y 1,1% respectivamente en 12 meses. Por su parte, el crecimiento del empleo asalariado creció 1,1% y el empleo por cuenta propia se expandió un 3,2%. La tasa de desempleo continúa situándose en torno al 7%, entre paréntesis 6,9% en marzo, lo que resulta consistente con una expansión de las regulaciones nominales de 4,8% anual, las que registran una aceleración respecto a meses anteriores. La inflación anual de bienes transables experimentó un alza relevante en los últimos meses, alcanzando 1,2% en abril. La inflación anual de bienes no transables se mantiene en 3%, mientras que la inflación que excluye alimentos y energía se mantuvo en 1,9% anual. Por último, las expectativas de inflación se han mantenido sin variación respecto de meses recientes, situándose para diciembre de este año en 2,7% y para diciembre del próximo en 3%, según la encuesta de expectativas económicas del Banco Central. En este contexto, el Grupo Política Monetaria recomienda mantener la tasa de política monetaria en su actual nivel de 3% a la espera de nuevos antecedentes sobre la evolución de las variables relevantes. Abrimos entonces
para preguntas. ¿Alguien quiere? Bueno, lo que estamos viendo es que en general la inflación, como tú bien dijiste, la inflación de bienes no transables se está manteniendo en 3% anual. La inflación que excluye los ítems volátiles como alimentos y energía también se está manteniendo, lo que son, en el fondo, lo que está mostrando una contención de la inflación, pero con un punto de interrogación, que es el tema de la aceleración más reciente de la inflación de bienes transables, que ha llegado a 1,2% en abril, que todavía son cifras relativamente bajas, pero que uno deberá monitorear sobre todo a la luz de lo que puede evolucionar el tipo cambio. Si el tipo cambio en el futuro empieza a seguir o continúa su alza, podemos entrar en una zona un poquito más compleja de inflación, pero recordar que todavía estamos en la parte baja del rango de la inflación meta. Hoy día estamos en 2%, que es la parte inferior del rango de inflación meta, y las previsiones indican que probablemente hacia fines de año, como dicen aquí bien las expectativas, esa inflación va a llegar probablemente a 2,7%, incluso algunos analistas dicen que puede ser más. Por lo tanto, todavía en el ámbito inflacionario, yo diría cierta tranquilidad, pero puntos de atención, el tema de la inflación de bienes transables y también mirar un poquito lo que está pasando con las remuneraciones nominales en el mercado laboral. Sí. Unánime. Uh-huh. Bueno, esto no lo conversamos, así que voy a dar mi opinión personal. Me parece difícil, poco factible. Más bien lo que hemos visto es que todos los analistas han ido revisando gradualmente hacia la baja el crecimiento de este año. Por lo tanto, a no ser que ocurran sorpresas positivas, no sé, en la inversión, en el crecimiento del empleo, algún shock positivo que nos beneficie, yo veo más bien que es difícil que se llegue a esa cifra. Yo lo veo más bien convergiendo en torno al 3% el crecimiento de este año. Ahora, la pregunta decía si hay posibilidades. La respuesta es sí, hay posibilidades, ¿no? Lo que pasa es que las posibilidades son pocas y las últimas sorpresas, el primer trimestre, ha traído sorpresas desfavorables, ¿no? Que han hablado de una desaceleración mayor del PIB que lo esperado y por lo tanto una convergencia más rápida hacia un ritmo de crecimiento tendencial, que es del orden de 3% anual. Pero todavía son posibles sorpresas favorables, yo no las descartaría del todo. Creo que en particular por el lado de la minería, que ha tenido un primer trimestre bastante negativo, pueden haber tasas algo mayores en la segunda parte del año. Y además por el lado de empleo y consumo, las últimas cifras son algo mejores y eso podría generar alguna reaceleración menor hacia la segunda mitad del año, que tiene una base de comparación bastante más feble que la primera, por lo tanto podríamos esperar tasas de crecimiento mayores. Yo diría que el crecimiento esperado para el año está más cercano al 3 que al 3,5, es cierto, pero yo no descartaría del todo el 3,5, todavía podemos tener sorpresas favorables. A ver, no sé. No, también, tomando las opiniones personales, también encuentro que la cifra es bastante desafiante. Creo, tal como dijimos en la última reunión, que el mundo se ha enredado y también las perspectivas domésticas también no están tan favorables como antes. Si uno ve las encuestas, tanto para consumidores como para empresas, efectivamente han ido bajando y se han ido poniendo más pesimistas.
Por supuesto está todo lo que tiene que ver con inversión, que estamos esperando que efectivamente todas las inversiones que se han hecho en el año pasado y el fuerte aumento del crecimiento de la inversión que también se espera para este año se traduzcan finalmente en producción. Los catastros de inversión de N Capital también muestran que hay proyectos interesantes ahí y por lo tanto efectivamente por ese lado en el segundo semestre uno deberá poder esperar o visualizar que podría venir mejores cifras, pero actualmente yo por lo menos estoy también en una perspectiva un poquito más pesimista de lo que estaba hace un par de meses atrás, sin dejar de considerar que de todas maneras sería muy bueno crecer al 3 o al 3,5%. Ciertamente son cifras muy superiores a las de los últimos años y también tal como dije en la reunión anterior, no porque no se estén creciendo las tasas de crecimiento quizás que se esperaban en un comienzo o el año pasado, hay que ponerse muy pesimista y pensar que 3,5 es una muy mala cifra, porque efectivamente no lo es y es muy superior, incluso un 3% de lo que estábamos esperando o lo que se está viviendo básicamente en los últimos años. Así que en el margen estoy un poco más pesimista, pero de todas maneras pensando que hay posibilidades de mejorar y que si se solucionan en forma favorable la incertidumbre externa, si se logran pasar las reformas que son necesarias dentro del país, si se hacen las reformas microeconómicas también que está impulsando el Ministerio de Economía, creo que pueden haber mejores perspectivas hacia el mediano plazo y efectivamente hacer crecer el producto potencial en los próximos 2-3 años. Yo creo que 3,5 hoy día uno puede pensar que es un techo para el crecimiento de este año. Es difícil, no imposible. Yo creo que el escenario externo efectivamente se ha complicado y la última sorpresa de este entrampamiento en la negociación comercial entre China y Estados Unidos quizás es el elemento más relevante, que está teniendo un impacto negativo sobre las expectativas globales y particularmente sobre el impacto potencial sobre China. Y si hay un país expuesto a China, bueno, Chile es uno de los países más expuestos a China, una parte muy relevante de nuestras exportaciones van a China. Entonces, en el plano externo, efectivamente el cuadro en la última semana se deterioró y eso hace más difícil el cambio de ritmo. Lo segundo que diría es que, con todo, yo creo que el crecimiento este año va a ser de menos a más. Yo creo que el primer trimestre es el más malo y que probablemente vamos a ir mejorando, tanto por base de comparación como por crecimiento real. ¿Y qué va a ayudar a ese mejor crecimiento real? Yo creo que una dinámica virtuosa de la inversión y el impacto sobre el mercado laboral y sobre el consumo interno también. Pero que eso nos alcance para llegar al 3,5, insisto, cada vez se ve menos probable. Y por último, el clima político se ha enrarecido. Yo tengo la sensación que se ha diluido el foco del Ejecutivo en demasiadas iniciativas que están generando una discusión un poco desordenada, muy politizada, no tiene un buen nivel técnico la discusión, y eso no ayuda a despejar las expectativas internas de los empresarios y puede terminar afectando también las decisiones de inversión. Bueno, yo creo que aquí juegan un rol importante las expectativas. Yo creo que las expectativas están influidas no solamente por lo que está ocurriendo en la economía internacional y en la economía doméstica, pero en particular, como decía Tomás, mientras más enredado el debate político, mientras menos posibilidades de acuerdo, mientras más refugios en ciertas trincheras donde no se ven posibles esos acuerdos, me parece que eso hace que seguro que las expectativas empresariales y también de los consumidores empiecen a entramparse y a no mejorar. Yo creo que acá hay un rol importante de parte del gobierno y de el Congreso de tratar de llegar a acuerdos, de tal manera, de acuerdos que permitan justamente por ejemplo, mejorar el tema del sistema tributario, por ejemplo, acuerdo en el nuevo proyecto de ley laboral, de tal manera que eso también sea un catalizador de las expectativas, que en mi visión están relativamente deprimidas. El año pasado hubo un cierto repunte de las expectativas, pero eso lo hemos dejado de ver, y eso yo creo que es un detrimento al crecimiento. Y también hemos visto algunas cifras bastante flojas en importaciones de bienes de capital que reflejan
que la inversión no parece tan dinámica como lo que uno quisiera. Yo creo que este dinamismo de la inversión que se ha observado en los últimos trimestres, para sostenerse necesita perspectivas de mediano a largo plazo más favorables, y esas perspectivas de mediano a largo plazo más favorables se relacionan con el avance de reformas que están todavía pendientes en lo tributario, en lo laboral particularmente. Yo creo que ese es un problema, digamos, que en la medida que se vea más difícil el poder llegar a acuerdos importantes para superar problemas que existen en estos sectores, se debilitan las expectativas de crecimiento de mediano y largo plazo, y con ello se debilita la inversión, o sea, la profecía termina por ser autocumplida. Bueno, es un elemento muy importante para nosotros, como dijeron mis colegas. El crecimiento de China es fundamental en nuestro comercio exterior. En la medida que China se expanda más, obviamente vamos a ver mejores resultados en términos de crecimiento económico, de crecimiento de las exportaciones netas nuestras. Pero lo que, como bien dijo Tomás, se ha enredado recientemente el tema de los acuerdos comerciales entre China y Estados Unidos, y ese enredo genera incertidumbre y genera, como hemos dicho, en la medida que se materialice un conflicto comercial más importante o no se llegue al acuerdo, bueno, vamos a tener un problema de menor crecimiento económico mundial, y eso nos afecta, sin duda alguna. Mira, yo creo que en el corto plazo no es fácil que la matriz productiva nuestra y la matriz de exportaciones nuestra se diversifique. Lo que ocurre es que hoy día o en los últimos años China ha crecido en forma impresionante, y eso ha sido beneficioso para nuestros mercados de exportación. Y por eso mismo las exportaciones han ido crecientemente hacia China, y en particular el cobre, que es un gran demandante de cobre China. Y por lo tanto, yo diría la reasignación del destino de nuestras exportaciones no es tan fácil, o tiene, obviamente, eventualmente puede tener ciertos efectos negativos en términos de que, va a tener un efecto en los precios de esas exportaciones. Es decir, no es gratis reasignar esos envíos. Y desde el punto de vista de la diversificación, es algo bastante deseado, Lina, como tú bien lo planteas, pero yo creo que no es, en el corto plazo yo no veo muy factible que eso lo logremos. Digamos, eso requiere de políticas, que incentiven esa diversificación, que además diversifique la matriz de productos que podamos exportar, y eso toma tiempo, no es tan rápido. A ver, yo quisiera señalar de que el problema no es únicamente relativo a China, digamos. Este es un problema que está enfrentando la economía global, que se tiende a desacelerar, y más se va a ir desacelerando en la medida que las reglas bases asociadas a un sistema multilateral de comercio internacional se vean erosionadas. Yo creo que la acción que hace Estados Unidos de tratar de imponer mejores condiciones sobre la base de su propia fuerza va deteriorando el elemento de multilateralismo. De forma similar, el Brexit y la salida de acuerdos amplios como la Unión Europea va generando lo mismo, y eso va a resultar en un mundo que comercia menos, y al comerciar menos crece menos, y respecto de eso no hay refugio. El asunto no es irse a un lado o a otro para evitar el impacto sobre la demanda de exportaciones. Si el crecimiento global se reduce, no hay alternativa. Veamos qué pasa en Europa. En Europa
el crecimiento es bastante lento. Veamos qué es lo que está pasando en Japón. En Japón también se han visto afectados. En realidad lo que tenemos que pensar es cómo lograr sostener un sistema comercial multilateral basado en reglas que impulse la continuación del desarrollo. Yo creo que ese es el problema central que enfrentamos, no únicamente una desaceleración coyuntural en China. Sí, yo quiero reforzar ese punto porque justamente quería decir que si bien para nosotros China es muy importante, claramente el problema de China actual es que está afectando el comercio mundial, y lo que está pasando en China no solamente repercute en las economías emergentes y en particular a nosotros, sino lo que está pasando en todo el mundo y en el crecimiento global. En ese sentido, todos los vínculos de contagio, vínculos comerciales, vínculos financieros, se meten dentro del sistema financiero global y el sistema comercial global. Por lo tanto, no es un problema solamente nuestro, sino que es un problema que está enfrentando el mundo. En cuanto a la matriz de diversificación, efectivamente esto toma tiempo. Si bien se ha visto que la economía chilena se ha empezado a diversificar un poco, se están creando nuevos negocios, hay nuevos nichos también que se están impulsando, y yo creo que acá también es importante que se hagan las reformas, los incentivos, las leyes que permitan efectivamente crear nuevos negocios, que permitan un mejor uso de las tecnologías, que permitan adoptar mejor lo que se está haciendo en otros países, y en eso Chile también tiene un desafío importante, es decir, efectivamente tenemos que dejar de depender solamente de lo que está pasando con el contexto mundial, lo que claramente no va a poder bajar mucho porque somos una economía abierta que dependemos mucho, pero sí hay harto por hacer acá adentro para efectivamente cuando vengan estos desafíos poder enfrentarlos de mejor manera. Y aquí hay varias frentes pendientes, tanto en el ámbito macroeconómico, como han dicho acá los colegas, el mercado laboral, tributario, pero yo quiero hacer énfasis también en toda la parte microeconómica, donde se puede avanzar mucho en flexibilizar el mercado, flexibilizar la entrada y salida de firmas, permitir la creación destructiva, efectivamente, todo lo que es innovación, desarrollo, aprovechar tecnologías disruptivas que se están haciendo en el mundo. Es decir, hoy en día hay oportunidades que por nuestro sistema laboral o por el sistema de capacitación no hemos podido enfrentar de manera favorable, y hay oportunidades para economías pequeñas y para nuestra economía que ahí se pueden aprovechar, y hay que tratar de ir avanzando por ese lado para efectivamente poder hacer mejor frente cuando vengan los desafíos más negativos por parte del escenario externo. Yo agregaría dos cosas. Uno, en el corto plazo la amenaza no es tan significativa, y yo creo que en parte se explica el agravamiento en las negociaciones entre China y Estados Unidos en el hecho de que tanto Estados Unidos como China están un poco mejor en materia de actividad. China logró, ¿cierto?, hacer reflotar su crecimiento, su demanda interna con un estímulo fiscal tremendo, y eso le da más espalda, más fortaleza para negociar, y Estados Unidos está mostrando en la punta con el crecimiento del primer trimestre muy por sobre lo esperado también una fortaleza mayor. En parte entonces esta confrontación que se agrava puede tener que ver con que los dos países se sienten un poquito más sólidos. En una visión de mediano y largo plazo yo me atrevería a decir que China no va a disminuir, va a aumentar la importancia como comprador de nuestros productos. ¿Y por qué? Porque la producción industrial en general se está desplazando desde las economías desarrolladas hacia las economías emergentes, y China es uno de los países más importantes que captura una participación mayor de la producción, y nosotros somos muy intensivos en las exportaciones de cobre y es un insumo clave para la industria. Entonces yo no veo que China vaya a disminuir su participación en la demanda por cobre hacia adelante. Y lo segundo es que China en particular y otros países emergentes están teniendo niveles de ingreso más altos. ¿Y cuál es nuestra segunda fuente de exportaciones más importante? La industria agroalimentaria. Y si ustedes me preguntan dónde van a crecer más las exportaciones agroalimentarias, ¿hacia dónde van a crecer más? ¿Hacia Europa, Estados Unidos o hacia China? Hacia China, el potencial es mucho mayor. Entonces, si ustedes me preguntan de aquí a 5 o 10 años más, ¿China va a ser mayor o menor socio comercial de Chile? Va a ser mayor, va a recibir más exportaciones proporcionalmente que la que está recibiendo hoy día.
Bueno, yo creo que lo más probable es que la inflación cierre el año algo bajo el 3%. Hay dos elementos para eso. Primero, por el lado de los no transables, la inflación ya está en 3%. Y como el crecimiento de la economía no es muy fuerte todavía, al menos lo que hemos observado, no vemos un rápido cierre de brecha y generación de presiones de demanda importantes que impliquen acelerar esa inflación. Por el lado de los transables, la inflación internacional está relativamente calma y el tipo de cambio, bueno, llegado a los 6,80, está mostrando una cierta estabilidad. No se han generado presiones cambiarias importantes, pueden aparecer. Dado esos elementos, lo más probable parece ser una tendencia hacia una inflación que sube respecto del nivel actual de 2%, pero que no parece ir hacia superar el 3% dentro del horizonte de proyecciones. Ahora, estas cosas pueden y están sujetas, ¿no es cierto?, a novedades y a innovaciones. Veremos qué es lo que pasa en la segunda parte del año con el crecimiento de la demanda interna. Veremos si hay verdaderamente brotes verdes que vengan por el lado del empleo, los salarios y el consumo, como se pueden estar empezando a insinuar. Así que, y también tenemos que ver qué pasa con el tipo de cambio, que siempre está abierto a un fuerte interrogante. Por el momento lo más probable parece una inflación que se incrementa hacia 3 sin llegar a ella, pero el hecho que sea el escenario más probable no quiere decir para nada que es el escenario único, ¿no? Yo agregaría que el riesgo de que la inflación escale preocupantemente es muy acotado. Si uno hace dos escenarios extremos, uno, el que el escenario externo mejora mucho y el precio del cobre sube, y eso tiene un impacto positivo acá sobre las expectativas, la inversión, el crecimiento. Desde el punto de vista inflacionario, probablemente eso se compensa con una caída fuerte del tipo de cambio. Y por lo tanto, las presiones inflacionarias se mantendrían contenidas. Y en el escenario opuesto, un escenario, ¿cierto?, en que la cosa afuera se deteriora, el precio del cobre cae, bueno, efectivamente en ese escenario y la actividad interna más lenta, bueno, efectivamente en ese escenario la probabilidad de que la inflación surja más fuerte es muy baja, porque la demanda interna va a estar muy contenida en un escenario más externo más negativo. Entonces, la verdad es que ya sea que la cosa fuera mejore o empeore, yo creo que la inflación aquí va a seguir bastante contenida. Ojalá sea el primer escenario, o sea, ojalá sea mayor crecimiento e inflación contenida gracias a una apreciación del peso, una caída del tipo de cambio, pero en los dos escenarios creo que el riesgo inflacionario es muy agotado. Y eso hace pensar de que el Banco Central va a demorar en pensar una próxima alza en la tasa de política monetaria. No lo descarto. O sea, si a mí me preguntaran en el escenario base cuándo debería ser la próxima alza, y esto es a título estrictamente personal, no lo hemos conversado, de la TPM acá en Chile, yo la veo más bien hacia fines de este año o comienzos del próximo. Y sí, solo si las condiciones externas así lo ameritan. A ver, yo creo que también hay choques financieros, no solamente de carácter real, que pueden venir desde afuera y afectar nuestra situación. En particular, si hay una aceleración inflacionaria en los Estados Unidos y una alza de tasas de interés derivada de ese shock significaría una depreciación de nuestra moneda e impulsos inflacionarios domésticos que podrían llevar a la inflación sobre el 3% en forma relativamente rápida. Y hemos visto que el pass-through del tipo de cambio a la inflación no es tan nulo como se creía. O sea, yo creo que también tenemos que incorporar esos escenarios que, aunque parecen hoy día poco probables, pueden aparecer en el futuro cercano. Muchas gracias. Vamos. ¿Quieres que te lleve? No.
Uber.